sectores sociales discriminados, como indígenas, aborígenes indígenas, negros, en fin, etcétera, etcétera, se reinterpretó en la multiculturalidad y aquí se llamó interculturalidad. Y acá se desarrolló mucho la interculturalidad, sobre todo en programas de alfabetización, programas públicos de alfabetización, los profesores que enseñan en 2 o 3 idiomas, nativos, indígenas amazónicos, por ejemplo, y algunos proyectos sociales que se han ejecutado. Entonces, por ejemplo, eso, ahí está implícito también el conflicto. En la ciencia política, yo diría que es en las ciencias sociales el espacio académico, social, la reflexión donde más se ha desarrollado el tema del conflicto. Sobre todo porque la política es conflicto, lucha por el poder. Y el poder implica básicamente el conflicto. Ahora, la idea de conflicto no significa que no existan espacios de integración política, existen. Pero el conflicto es un elemento muy importante, por no decir el más trascendental. En la política, el tema del conflicto ha sido trabajado bajo varias corrientes. Una es la polemología, medio paper. La polemología es, aunque no es solamente entender el conflicto en términos generales, la polemología lo que trabaja es el tema de la guerra, que es un conflicto mayor, digamos, ¿no? Esa es la escuela francesa de un general llamado Gaston Couteau. Pero más interesante es el Centro de Investigación de Resolución de Conflictos de Frankfurt, Michigan, donde está Anatole Rapoport-Lecheri. ¿Por qué es importante esto? Si uno mira, por ejemplo, los premios Nobel de Economía, a quienes les han dado en esta academia de los premios Nobel de Economía, uno puede ver más o menos las tendencias, las orientaciones que siguen las corrientes económicas en la formulación de políticas económicas, públicas, monetarias, fiscales, ¿no? Entonces, uno puede ver que hay un primer gran momento en los premios Nobel que son keynesianos, gente muy identificada con Keynes, con las políticas keynesianas, políticas de crecimiento económico, fiscales, monetarias, demanda agregada, gastos muy importantes. Hay una crisis del keynesianismo desde mediados de la década del 70, comienza a haber una hegemonía de la escuela de Chicago, más monetaristas, más neoclásicos, más liberales, el Estado retrocede, hay una presencia del mercado, hay teorías muy importantes. La Universidad de Chicago tiene una cantidad de premios Nobel de Economía que comenzó a firmar a la cabeza realmente impresionante. Pero en los últimos años hay una etapa de tránsito, hay un puente, hay el fin de la etapa a nivel de premios Nobel, estoy hablando de los neoliberales, y hay la emergencia de nuevos paradigmas que tienen algo que ver con Keynes, ¿no? Estamos hablando de Tobin, estamos hablando de Stiglitz, estamos hablando de Paul Krugman, ¿no es cierto? Estamos hablando de Marquisén, entonces temas que en la perspectiva neoliberal ya no son importantes o nunca han sido importantes. El tema de la pobreza, cómo defino pobreza, cómo defino desarrollo, cómo defino crecimiento económico, y en ese periodo hay una sensación muy interesante. Hay una teoría económica que ha recibido 2 veces el premio Nobel de Economía, y eso se llama la teoría de los juegos. No sé si está un poco al tanto de la teoría de los juegos. Entonces, todos son juegos, cartas, póker, ajedrez, ¿no? El ajedrez es una guerra, es un conflicto. Si ustedes se ponen a ver las fichas, van a ver que los peones es la infantería ligera. Están las torres, ¿no es cierto?, que son las fortalezas. Está la caballería, ¿no es cierto?, están los alfiles, ¿no es cierto?, que son los lanceros, ¿no? Y obviamente el rey y la reina, ¿no? Entonces, ¿quién es el mejor jugador de ajedrez? Es aquel que tiene la enorme capacidad, ¿no es cierto?, de imaginarse los movimientos futuros que van a ser rival. Y te imaginas, pues, 5, 7, 8 juegos, ¿no? Y lo puedes matematizar. Esa racionalidad para tomar decisiones, ¿no es cierto?, la puedes aplicar, ¿no es cierto?, al campo de la economía. Tú ves la matemática que el juego a la economía. Piense, por ejemplo, una negociación comercial: México, Estados Unidos y Canadá firman el NAFTA. Entonces aplica la teoría de los juegos para ver justamente, ¿no es cierto?, los beneficios, costos, beneficios de una decisión económica. Fíjense, qué interesante. O sea, utilizas el juego, ¿no es cierto?, matematizado en una perspectiva económica y tomas decisiones tú, político, tú, presidente de la República de México, presidente de la República de Estados Unidos, presidente de la República de Canadá, el primer ministro, toman decisiones políticas. Pero no solamente se aplica a decisiones económicas, a decisiones políticas. Negociación, por ejemplo. Pensemos una cosa: el Sinn Féin, que es
el brazo político del ERIC, Ejército Republicano Irlandés. Hace unos 4 o 5 años comenzó las negociaciones con el gobierno inglés británico de Londres para una negociación que apunte a la paz. Y ante un documento que apunta a la paz. Y se aplica, por ejemplo, la teoría de los juegos para la toma de decisiones. Un objetivo central es la paz, así como en la ajedrez el objetivo es derrotar al enemigo, al rey y la reina, matarlos, ¿no es cierto? Y en el otro el objetivo es lograr la paz. Y hay casos alucinantes, inclusive Harry Batasuna, o sea, el ETA, estamos hablando de conflictos casi actuales, de manera unilateral, o sea, sin negociación, ha decidido dejar la lucha armada y poner bombas y meterse en la vida política. Y en todo momento Santos, presidente de Colombia, está negociando con el ELN, la Liberación Nacional, pero sobre todo con la FARC. Y eso es muy importante. Entonces, en la ciencia política está la teoría de los juegos, que es una herramienta metodológica muy importante que el analista político o el presidente, la autoridad política puede usar, los están usando para tomar decisiones políticas. Claro, el gran problema de esto, y esta es una crítica del teórico, que es muy racional. A veces el conflicto no es tan racional, ¿no? Imagínense el contexto en el cual de Guerra Fría, y sobre todo hay varias películas de ficción, que se le escapa que los sistemas soviéticos, que sus radares descubren que los Estados Unidos han disparado una bomba atómica, ¿no? hacia Moscú, o hacia San Petersburgo, la antigua capital fundada por Pedro el Grande. Inmediatamente el sistema antimisil nuclear de Rusia, de la ex-URSS, ¿no es cierto?, repele ese ataque, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si hay un error? Si el sistema, por ejemplo, de radar dice que ese misil existe, pero en realidad no existe. Hubo un cortocircuito, hubo un error, la computadora fue hackeada, ¿no es cierto? Y aparece que le mandan una bomba atómica a Moscú, a San Petersburgo. Que Rusia manda inmediatamente una bomba. Entonces, el gran cuestionamiento es que es muy racional. Y a veces, si ustedes les gusta el juego, un juego de ajedrez, un juego de póker, de cartas, no todo es tan racional, no todo es el análisis racional de la jugada que va a hacer el otro. A veces hay una inspiración, tienes una idea que se te prende, o psicológicamente ves a tu contrincante, lo ves nervioso, lo ves confiado, y te la juegas, ¿no? Y ganas. Entonces, la política también es pasión, es elemento subjetivo, tiene esa dimensión no tan racional, y eso ha sido, por ejemplo, una crítica a la teoría de los juegos. En el Perú, el tema del conflicto ha sido visto básicamente, yo diría, como consecuencia del trabajo de una persona muy importante que está cerca de San Marcos, muy vinculada a la Católica, mi universidad, que es el padre Felipe Macreo. Cuando surge el Sendero Luminoso, ustedes saben que el Sendero comienza en el 80, Chuchi, ¿no es cierto?, con el acto de entrar, ¿no?, ese pueblito en Ayacucho y quemar las ánforas, pero el sendero ya existía. En realidad, el origen del sendero, yo diría que surge en el viejísimo Congreso de PECUS, de la URSS, cuando Nikita Khrushchev hace una crítica a Stalin. Esto fue el 56. El 60, el PC peruano, de como el se divide en dos. El sector moscovita, todavía vinculado a la URSS, con Jorge del Prado, y el sector de bandera roja, que ya es maoísta. A partir de bandera roja, de sus múltiples emprendimientos, fusiones, problemas de valores internos, ¿no?, surge una sección que es Perucayacta, antifascista, y surge Patria Roja, y surge Sendero, ¿no?, Partido Comunista de Perú, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariate. Entonces, cuando surge Sendero, no propiamente, pero digamos cuando Sendero comienza a herir al inicio de la lucha armada, lo que ellos llaman, se crea en la Católica un grupo de sociólogos, economistas, abogados a trabajar el tema de la violencia en el Perú, y constituye una asociación. Ahí está en el paper, APEP, Asociación Peruana de Estudio e Investigación para la Paz. Es el primer gran esfuerzo que hace en el Perú por entender la violencia. Hacen seminarios, mesas redondas, debates, trabajan el tema de la violencia desde diferentes perspectivas, el tema del conflicto, desde la perspectiva de la sociología, de la economía, de la antropología,